Hola a todos y bienvenido a nuestro estudio. Hoy nos sumergiremos en una de las historias más fascinantes de la Biblia, un relato que nos enseña sobre los sueños, la envidia, la traición, pero sobre todo sobre la misteriosa mano de la providencia divina. Vamos a explorar la vida del joven José, tal como se narra en el capítulo 37 del libro de Génesis. Nos encontramos aproximadamente en el año 700 a.C., en la tierra de Canaán. Aquí vive un anciano patriarca llamado Jacob, también conocido como Israel. Jacob ha tenido una vida llena de altibajos, pero en su vejez su corazón tiene un lugar especial para uno de sus hijos, José. José es el hijo de Raquel, la esposa que Jacob amó profundamente y que murió prematuramente. Para Jacob, José no es solo un hijo, es el vivo recuerdo de su amada Raquel, un tesoro nacido en su vejez. Este favoritismo de Jacob no era un secreto. Para demostrar su afecto especial, le regala a José algo único, algo que lo distingue de todos sus hermanos, una túnica de diversos colores. Los otros 10 hermanos, curtidos por el trabajo en el campo, vestidos con sus ropas sencillas y funcionales, ven a su hermano menor pasearse con esta prenda espectacular. En la cultura de la época, una túnica así no era solo ropa cara, era un símbolo de estatus, de autoridad, casi como decir, este es el heredero principal. Esto no era una simple preferencia, era una declaración pública que encendió la primera chispa del resentimiento. La situación empeora drásticamente cuando José, con la inocencia o quizás la imprudencia de sus 17 años, comienza a tener sueños muy particulares y no se los guarda para sí mismo. En el primer sueño, él y sus hermanos están en el campo atando manojos de trigo. De repente, el manojo de José se levanta y se mantiene erguido, mientras que los manojos de sus hermanos se inclinan ante el suyo. Como pueden imaginar, a sus hermanos no le hizo ninguna gracia. ¿Acaso reinará sobre nosotros?, le preguntaron con sarcasmo y enojo. El mensaje era claro y para ellos insultante. Pero José no se detuvo ahí. Poco después tuvo otro sueño aún más grandioso. En este vio que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Esta vez se lo contó no solo a sus hermanos, sino también a su padre Jacob. Incluso Jacob, que amaba tanto a José, lo reprendió. ¿Qué sueño es este? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a postrarnos ante ti? Aunque Jacob lo regañó, la Biblia nos dice que meditaba en estas palabras. Él entendía que los sueños podían ser mensajes divinos. Para los hermanos, sin embargo, esto fue la gota que colmó el vaso. El favoritismo de su padre ya era malo, pero ahora este soñador se creía superior a toda la familia. El odio que sentían por él creció hasta un punto insostenible. Un día, la oportunidad perfecta para los hermanos se presentó. Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que estaban apacentando las ovejas cerca de Siquem, a unos 80 kilómetros de distancia. Un viaje largo y solitario para un joven. Cuando José no los encontró allí, siguió buscándolos hasta Dotán. Al verlo llegar desde lejos,
con su famosa túnica colorida que lo delataba a la distancia, los hermanos vieron su oportunidad. «Ahí viene el soñador», se dijeron unos a otros. La envidia acumulada explotó en un plan malvado. «Matémoslos y arrojémoslos a una cisterna. Diremos que una bestia salvaje lo devoró y veremos en qué quedan sus sueños». La conspiración estaba en marcha. Sin embargo, Rubén, el hermano mayor, sintió una punzada de conciencia. Quizás por su responsabilidad como primogénito, intentó salvar a José. Propuso un plan alternativo. En lugar de matarlo, que lo arrojaran vivo a una cisterna vacía en el desierto. Su intención secreta era volver más tarde y rescatarlo para devolverlo a su padre. Los hermanos aceptaron. Cuando José llegó, cansado del viaje, lo agarraron brutalmente, le arrancaron su preciada túnica y lo lanzaron a un pozo seco y oscuro. Imaginen el terror de José, traicionado y abandonado por su propia sangre. Mientras Rubén se ausentaba por un momento, los demás hermanos se sentaron a comer, indiferentes al destino de José. En ese momento, Judá, otro de los hermanos, tuvo una idea. Vieron a lo lejos una caravana de mercaderes ismaelitas que se dirigía a Egipto. Estos comerciantes viajaban por las antiguas rutas comerciales, transportando especias, bálsamo y mirra. Judá razonó: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Mejor vendámoslos a los ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, nuestra propia carne. La idea era cruel, pero tenía una lógica perversa. Se desharían de José y además ganarían algo de dinero. Sin remordimiento sacaron a José de la cisterna y lo vendieron por 20 piezas de plata, el precio estándar de un esclavo joven en esa época. Así José, el hijo amado, el soñador, fue llevado como esclavo hacia una tierra extraña y poderosa, Egipto. Cuando Rubén regresó a la cisterna y la encontró vacía, se desesperó. Rasgó sus vestiduras, un signo de profundo dolor y angustia. «¿A dónde iré yo ahora?», exclamó, consciente de que había fallado en proteger a su hermano menor. Pero la crueldad de los hermanos no terminó ahí. Ahora tenían que enfrentarse a su padre. Para cubrir su crimen, tomaron la túnica de José, mataron un cabrito y le empaparon en sangre. Regresaron a casa y le presentaron la túnica ensangrentada a Jacob. «Esto hemos encontrado», dijeron fríamente. «Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no». El corazón de Jacob se partió en 1000 pedazos. Al reconocer la túnica, su peor pesadilla se hizo realidad. «Es la túnica de mi hijo», gritó. «Una mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado sin duda». El dolor de Jacob fue inmenso, inconsolable. Rajó sus vestidos, se vistió de luto y lloró por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas intentaron consolarlo, pero él se negaba. «Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol», decía, refiriéndose a la morada de los muertos. Los mismos hijos que causaron su dolor ahora pretendían consolarlo, viviendo una mentira terrible. Y aquí la historia podría parecer un final trágico. Un joven vendido como esclavo,
un padre desconsolado y unos hermanos consumidos por la culpa y el engaño. Pero lo asombroso de esta narrativa bíblica es que este no es el final. Es solo el comienzo. Lo que los hermanos planearon para mal, un poder superior, la providencia divina, lo estaba usando para un bien mayor. La venta de José a Egipto no fue un accidente del destino. Fue el primer paso en un plan increíble que eventualmente salvaría a su propia familia y a toda una nación de la hambruna. José no lo sabía en ese momento, atrapado en la oscuridad de su desgracia. Jacob no lo sabía, ahogado en su pena. Pero su viaje a Egipto, aunque comenzó con una traición, lo llevaría a los palacios del faraón. Sus sueños que provocaron tanto odio se convertirían en la clave para la supervivencia de su pueblo. Esta historia de Génesis 37 nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, cuando la traición y la injusticia parecen ganar, puede haber un propósito más grande en acción. Nos recuerda que las acciones humanas, impulsadas por la envidia o el odio, no tienen la última palabra. Un análisis conjunto de Génesis 37, Hechos capítulo 2, versículo 23 y Romanos 2:28 revela una teología bíblica coherente en la que la soberanía absoluta de Dios y la responsabilidad plena del ser humano coexisten sin contradicción. Esta relación alcanza su máxima claridad y significado en la obra de Cristo, quien se presenta como el cumplimiento definitivo del patrón inaugurado en la historia de José. En Génesis 37, la providencia divina opera de manera implícita y silenciosa. Dios no aparece como agente visible, pero gobierna soberanamente los acontecimientos mediante decisiones humanas moralmente culpables. José, rechazado por sus hermanos, vendido injustamente y aparentemente abandonado, es conducido precisamente por ese mal humano al lugar donde Dios lo usará para preservar la vida de muchos. El relato afirma sin explicitarlo aún que el pecado humano no frustra el propósito divino, sino que queda subordinado a él. Hechos capítulo 2 versículo 23 proclama explícitamente lo que Génesis 37 anticipa narrativamente. La cruz de Cristo ocurrió conforme al determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, y sin embargo fue ejecutada por manos de inicuos. En la crucifixión convergen de manera suprema la soberanía divina y la culpabilidad humana. Dios ordena el acontecimiento redentor más grande de la historia sin convertirse en autor del pecado, mientras los responsables humanos actúan libremente y son juzgados por su maldad. Romanos capítulo 8, versículo 28 formula esta realidad como doctrina y promesa pastoral. Todas las cosas, incluido el sufrimiento injusto, cooperan bajo la dirección soberana de Dios para el bien de los que han sido llamados conforme a su propósito. Ese bien no es meramente circunstancial, sino profundamente cristológico, la conformación del creyente a la imagen de Cristo. Así, la providencia encuentra su centro y su fin en la obra redentora del Hijo. Desde esta perspectiva, José funciona como una figura tipológica de Cristo. Ambos son amados por el Padre, rechazados por los suyos, entregados injustamente y finalmente
exaltados para la salvación de muchos. No obstante, José solo anticipa lo que Cristo consuma plenamente en la cruz del Calvario. Dios transforma el mayor acto de injusticia humana en el medio definitivo de la redención, estableciendo el paradigma interpretativo para comprender el mal, el sufrimiento y la esperanza. En Cristo, la providencia divina deja de ser un concepto abstracto y se revela como una realidad personal y salvadora. La historia no está gobernada por el azar ni por un fatalismo impersonal, sino por el Dios que, en su Hijo crucificado y resucitado, garantiza que incluso el mal será finalmente vencido y que la gracia tendrá la última palabra. La historia de José es un testimonio poderoso de que, a menudo, los pozos más profundos son simplemente el preludio de los ascensos más inesperados. La historia de José, el viaje de José, apenas comienza, y lo que sigue es aún más asombroso. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado esta historia, compártela con alguien que tú piensas que lo necesita. Nos vemos en el próximo capítulo.